Bienvenidos hoy, último día del tiempo ordinario, a este encuentro con la palabra de Dios. Qué bueno estar atentos. He estado 2 días muy ocupado con tareas del colegio, pero ya en este momento Dios me ha permitido volver a estar de nuevo con ustedes. Qué bueno, entonces pongámonos en sus manos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y pidámosle al Señor que nos llene de su Santo Espíritu. Vale la pena estar siempre atentos a la escucha de la palabra de Dios para llevarla a nuestro corazón y así poder contarle al mundo que definitivamente Dios está siempre con nosotros. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 21 de San Lucas. En aquel tiempo le dijo el Señor Jesús a sus discípulos: presten atención, no se dejen aturdir con el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que aquel día no los sorprenda de repente, porque caerá como una trampa sobre todos los que habitantes de la tierra. Estén despiertos y oren incesantemente, pidiendo poder escapar de cuanto va a suceder. Así podrán presentarse seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta semana hemos venido leyendo en la liturgia parte del libro del Apocalipsis y el discurso escatológico del Señor que nos lo presenta el Evangelio de San Lucas. Escatología significa lo que viene al final de los tiempos, y para cada uno de nosotros viene la muerte, el juicio, el infierno y la gloria. Son nuestras postrimerías, como lo hemos aprendido en el catecismo. Qué bueno entonces poder estar atentos para que, escuchando la voz de Dios, logremos nosotros definitivamente hacer todo cuanto Él espera que hagamos. Y el texto de hoy nos presenta, digámoslo así, 3 temas muy cortos pero bien profundos. El Señor en el texto nos hace una advertencia, al mismo tiempo nos hace una invitación y finalmente nos propone una meta. El texto entonces nos invita: cuídense de hacer todo con responsabilidad. Es la advertencia que el Señor nos hace para que el último día, que llegará como un ladrón en la noche, no nos coja desprevenidos. Y esto también hace relación a la urgencia de estar atentos a la evangelización. Es decir, partir de nuestra propia vida. Todos nosotros podemos hacer un apostolado permanente de testimonio. Y con el buen testimonio de nuestra fe que logremos dar a las personas que están cerca de nosotros, estamos siempre evangelizando. Pero no es suficiente, también es necesario hablar. Y qué bueno que los padres de familia hablen de Dios a sus hijos, pero también los reúnan para hablar con Dios en la oración cada día. El Señor entonces espera que nosotros no desaprovechemos la oportunidad que Él nos ha dado de ser sus discípulos misioneros y de anunciarlo en todo lugar, en todo momento. Y la advertencia también comienza con invitarnos a tener una vida moral plena, una vida moral de acuerdo al querer del Señor. Y qué bueno que escuchemos lo que nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 y siguientes. Esto nos sirve a nosotros para ver lo que el Señor Jesús
espera. Él nos invita a hacer esta lección que nos da a través de San Pablo, a hacer la realidad de nuestra vida. Nos dice San Pablo: las acciones que proceden de los bajos instintos son manifiestas: fornicación, indecencia, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, envidia, cólera, ambición, discordias, sectarismos, celos, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Les prevengo, como ya los previne, que quienes hacen esas cosas no heredarán el reino de Dios. Son cosas a las que se llega animados por los profundos deseos que nacen de la carne, del deseo aparente de estar bien en este mundo. Por eso el mundo nos invita a tener, a aparentar a través de la moda que se expresa en el vestido, en el consumismo y de muchísimas otras maneras. Ahora veamos lo que San Pablo nos dice acerca de los frutos del Espíritu Santo. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio. Frente a estas cosas no hay ley que valga, porque los que son de Cristo han crucificado el instinto con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, sigamos al Espíritu. No seamos vanidosos, provocadores, envidiosos. Una lección sencilla, pudiéramos decir muchas cosas, pero esta lectura así, despacio, ya nos va dando a nosotros indicaciones acerca de la moral, de la verdadera moral que el Señor espera que nosotros practiquemos todos los días. Ya nos lo advierte, es necesario vivir así para poder de verdad permanecer con Él. La invitación que nos hace el Señor: estén en vela, es decir, despiertos, vigilando. No nos podemos dormir frente a las cosas del Espíritu Santo. No nos podemos dormir frente a todo lo que sucede en el mundo. Por eso, estar en vela, nos dice el Señor, es orar. Y orar también llenos de esperanza. Con la oración, el Señor nos da la fuerza suficiente para superar todos los males. Y con la oración el Señor nos fortalece en la esperanza cristiana. La esperanza no es cruzarnos de brazos y quedarnos en la casa diciendo que se haga lo que Dios quiera, no. La esperanza es estar siempre activos en el Señor, activos en la evangelización, activos anunciando la palabra de Dios en todo momento, en todo lugar. Ya les decía, con nuestro testimonio de vida, con todo lo que decimos y hacemos, estar atentos para celebrar los sacramentos, buscar al Señor en la oración permanentemente, amarlo intensamente, viviendo los mandamientos, junto con las bienaventuranzas, sincronizar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. En fin, con la oración el Señor nos fortalece y nos enseña. Y acordémonos también, en la oración el Espíritu Santo pone las palabras en nuestra mente y en nuestro corazón. Palabras sabias con las cuales siempre hablaremos del Señor, y más cuando alguien nos critique, nos persiga. La oración es la más divina de las virtudes. Sí, es la más divina de las virtudes, porque la oración nos pone en diálogo directo con el Señor. Estamos cara a cara con Él, dialogando
con el mejor amigo, así como lo hacía Moisés cuando subía a la montaña. De tal manera que estando siempre vigilantes, podemos ver el mundo con los ojos de Dios. Es decir, hay que prestarle más atención a Dios que al mundo. Y cuando vemos el mundo con los ojos de Dios, entonces le vamos a dar el lugar que le corresponde a las cosas en primer lugar, porque las cosas no son Dios. Las cosas nos las ha dado Dios para que nosotros, administrándolas adecuadamente y compartiéndolas con otras personas, podamos tener una vida digna. Miramos el mundo y en el mundo nos encontramos con animales y plantas, otros seres vivos, pero infortunadamente en los últimos tiempos hemos humanizado a muchos animales, y cuando los humanizamos sencillamente les estamos faltando al respeto. No le permitimos ser ellos mismos. Por ejemplo, qué bonito tener un gato como mascota, pero ¿por qué hoy día los gatos no son cazadores? Porque los hemos domesticado, y qué bonito domesticarlos, pero los hemos humanizado y les administramos un alimento que les distrae de su naturaleza de cazadores. Pues el Señor espera que le demos el lugar que le corresponde a la naturaleza, a los seres vivos, al mundo en general. La vigilancia para el cristiano tiene un gran sentido moral, lo que decíamos ahora. Por eso estemos siempre atentos. Atentos para que logremos la meta que nos propone el Señor en el Evangelio. Y esa meta es el encuentro definitivo con el Hijo del Hombre, con Jesucristo el Señor. El día de ese encuentro llegará de repente, y aquel día lo veremos cara a cara para ser juzgados o ponernos a su servicio. El Señor quiere encontrarse con nosotros, y qué bueno entonces que nos dejemos encontrar ya todos los días con Él, para que cuando llegue el momento definitivo, pues estemos también en su corazón. Que aquel día final no nos diga el Señor lejos de aquí porque no los conozco, que no le tengamos que decir Señor, pero yo todos los días escudriñaba la Escritura, iba a la Eucaristía Dominical, oraba con frecuencia, y el Señor nos va a decir no los conozco. ¿Por qué? Porque a pesar de que hayamos hecho todo eso, no hemos hecho el esfuerzo de vivir como Él lo espera. Entonces estemos atentos. Esta meta se comienza a hacer realidad aquí y ahora, porque el reino de Dios y la venida del Hijo están presentes en cada acontecimiento de la historia de la salvación. Sí, en todos los acontecimientos. Por eso tenemos que leer los signos de los tiempos a la luz de Dios. Leer todo lo que sucede a nuestro alrededor, los eventos sencillos o los eventos gigantes, leerlos a la luz de la palabra de Dios y descubrir que Dios está siempre presente en nuestra propia historia, personal, familiar, comunitaria. Y ahí se va construyendo la historia de la salvación. Por lo tanto, la presencia de Dios es una presencia permanente, constante. Pero en el último día, cuando venga de nuevo el Hijo de Dios, entonces será un encuentro definitivo. Y qué bueno permanecer para siempre a su lado. Hoy es el último día del año litúrgico. Mañana, con el primer domingo de Adviento, nos comenzamos a preparar para la Navidad. Qué bueno entonces que el Señor nos ayude a disponer nuestra mente y nuestro corazón para que espiritualmente estemos preparados para celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. La Navidad no es un tiempo para que como cristianos nosotros derrochemos lo que se ha conseguido con el esfuerzo del trabajo.
No es un tiempo de despilfarro, de consumismo, no. Es un tiempo de encuentro personal con Dios, quien se hace uno de nosotros en el seno virginal de la Virgen. Qué bueno, entonces vayamos haciendo en la casa un pesebre sencillo, donde sobresalga siempre la imagen de la Sagrada Familia con el niño Jesús al centro. Y en torno a ese pesebre, pues nos reuniremos como familia para rezar la novena de Navidad y así el día 25 de diciembre celebrar de verdad ese hermosísimo día en que Dios nace del seno de María Santísima. Agradezcámosle al Señor que Él nos siga animando entonces para que nunca nos apartemos de Él. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y los acompañe siempre. Amén.